Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Sergio Sadot Sánchez Segura y seré el moderador de esta mesa que se titula Conservación Ambiental y Turismo Responsable, perteneciente al programa de la Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa estará conformada por dos docentes comentaristas a quienes les presento a continuación. Primero está la doctora Ana Paola Galicia Gallardo, perdón. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en el posgrado en Ciencias Biológicas, también de la UNAM, y realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de Posgraduados. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Sus líneas de investigación se enfocan principalmente en las evaluaciones de sustentabilidad en sistemas de manejos de recursos naturales, en el estudio de sistemas socioecológicos y la vulnerabilidad y resiliencia socioecológica de los agroecosistemas. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Buenas tardes. También nos acompaña el maestro Rogelio Rodríguez Flores, quien es profesor de asignatura en la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Imparte las materias de protistas, algas y plantas, y su área de especialidad es la ecología y dinámica de las comunidades algales bentónicas de ambientes continentales. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Además, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que serán quienes presenten sus avances de trabajo terminal y en un momento los presento. Les recuerdo la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán también 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que a los alumnos que no hay réplica, ya que la retroalimentación la deben de revisar y analizar y considerar con sus respectivos docentes, quienes dirigen su trabajo de terminal. Y bueno, demos inicio con la presentación de Alan Chaparro Santiago, quien él es estudiante de segundo semestre y presenta su trabajo titulado Captura de carbono azul, fundamentos para promover la conservación y restauración del manglar en Laguna de Cuyutlán, en Colima, México. Adelante, Alan. Gracias. Voy a proceder a presentar. Listo. Solo si me pueden confirmar si ya visualizan la pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Ok, bueno, comienzo. El título, como ya les habían comentado, es Estimación de la captura de carbono azul, fundamentos para promover la conservación y restauración del manglar en Laguna de Cuyutlán, en Colima, México. Mi nombre es Alan Chaparro Santiago y la directora de este trabajo es la doctora Rocío Sorbitán. Comenzaré con una breve introducción. Los manglares son este tipo de ecosistemas que se distribuyen en las regiones tropicales y subtropicales del mundo y son muy importantes por diversas razones, entre ellos los distintos servicios ecosistémicos que proveen. Quizás dos de los más importantes o al menos relevantes para este trabajo es su papel en la mitigación del cambio climático y su regulación en el clima. Sin embargo, a pesar de todos los servicios ecosistémicos que este tipo de ecosistemas provee, pues también enfrenta diversas amenazas que socavan los servicios ambientales que ellos proveen debido a la degradación, destrucción o simplemente desaparición del ecosistema de manglar. Una cosa que es importante comentarles es que el manglar es uno de los ecosistemas que más reservas de carbono almacenan, a diferencia de otros tipos. En la imagen que ustedes pueden ver del lado derecho, se observa la cantidad de carbono que se encuentra en otros ecosistemas tropicales, por ejemplo, y a diferencia de lo que se observa en el manglar, la cantidad de carbono almacenado en este tipo de ecosistemas es muy alto, sobre todo en el suelo. Entonces, de ahí que cumplan una función muy importante en la captura y en el almacenamiento de carbono y por ende en la mitigación del cambio climático.
Otra cosa que es importante comentar es que este almacenamiento de carbono es independiente del tipo de ecosistema del que estamos hablando, perdón, del tipo de manglares del que estamos hablando, ya sea manglares de laguna, manglares de ribera, todos ellos de cualquier manera siguen almacenando grandes cantidades de carbono en relación a los otros ecosistemas tropicales. Sin embargo, a pesar de estos beneficios o servicios ambientales que el ecosistema provee, yo les comentaba que el manglar enfrenta diversas amenazas. De acuerdo con un estudio realizado por Bunting y colaboradores en el 2022, ellos encontraron que en 24 años se presentó una pérdida neta de 3.4% del manglar a nivel mundial. Estas pérdidas están relacionadas con actividades antropogénicas, principalmente el desarrollo de infraestructura, la expansión de la acuacultura y de la agricultura, que en realidad lo que provocan todas estas actividades pues es un daño permanente porque se retira la cobertura de manglar. Este retiro de manglar no solamente socava estos servicios ambientales, sino que como ya les mencionaba, si bien el manglar almacena grandes cantidades de carbono, cuando se deforesta o se retira la cobertura vegetal, también tiende a liberar esa cantidad de carbono de nuevo a la atmósfera. Entonces, digamos que la destrucción de este ecosistema produce un daño doble. Por un lado, se socavan esos servicios ambientales y por otro, emite una cantidad importante de dióxido de carbono a la atmósfera. Desde esta perspectiva, es muy importante conocer esas reservas de carbono que almacenan los manglares en distintos lugares del país, porque de esa manera se puede tener cuantificado cuánto es el almacenamiento de carbono que se encuentran en estos sitios y también cuál podría ser el potencial de emisión de dióxido de carbono en caso de que esos ecosistemas llegasen a destruirse o degradarse. En particular, hablando en el caso de México, se han estimado reservas importantes de carbono en los manglares. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se centran hacia la región de la península de Yucatán o hacia el sur en general de México, y hay muy pocos estudios en la parte de la región centro y occidente. En particular, en este caso, en Colima, pues son muy escasos los estudios y solamente se presentan algunos sobre estructura y composición vegetal. No obstante, esto es muy importante porque en Colima, a pesar de que existe una tasa considerable de destrucción de manglar, no existen estos tipos de estudios. Desde este punto de vista es que el objetivo general de este estudio es cuantificar las reservas de carbono azul en 2 sitios potenciales para restaurar y un sistema de referencia dentro del vaso 4 de la laguna de Cuyutlán, esto con el fin de detonar mecanismos que favorezcan el desarrollo de acciones de restauración y conservación del manglar remanente. Y otra cosa muy importante es que derivado de este objetivo, lo que también se busca es conformar o robustecer una metodología que nos permita cuantificar el carbono almacenado en este tipo de ecosistemas acuáticos y que después pueda ser replicable a otros lugares del país, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. En particular, el área de estudio, como ya lo comentaba en el objetivo general, es en la laguna de Cuyutlán. Esta laguna es una de las más grandes de la costa del Pacífico, en específico del estado de Colima. Se divide en 4 vasos, cada vaso tiene una particularidad distinta, pero algo muy importante de comentarles es que el vaso 3 y el vaso 4 están considerados como sitios Ramsar debido a su estado de conservación o aparente buen estado de conservación. El vaso 4 en particular tiene una superficie de 923 hectáreas y la vegetación dominante es el manglar. Es aquí donde se centra este estudio. En este vaso 4 se identificaron 2 zonas potenciales para restaurar y un sistema de referencia. Las 2 zonas potenciales para restaurar, como se observa en la imagen de la derecha, está constituida por un área de, bueno, son 2 áreas de 1.2 hectáreas. En cada una de ellas se establecieron 5 sitios de muestreo distribuidos de manera sistemática, tienen 400 metros de separación entre cada uno de ellos y una particularidad es que estos sitios presentan una degradación evidente del manglar. La degradación está determinada sobre todo porque existe blanqueamiento del manglar y hay zonas en donde incluso ya no hay cobertura de manglar, pero sí se encuentra una especie denominada batis marítima, que es como indicadora de que en algún momento ahí existió el manglar, además de que existen rastros evidentes de deforestación. Y el sistema de referencia es el que se puede observar igual en la imagen de la derecha, en la parte baja,
está constituida por 6 sitios de muestreo. También estos se distribuyeron de manera sistemática cada 800 metros y esta área también tiene 1.2 hectáreas de superficie. Aquí la estratificación vertical y la cobertura vegetal se encuentra en mejor estado de conservación. La metodología que se siguió está constituida por 3 elementos. Primero se desarrolló un muestreo de la vegetación. Para esto se distinguieron 3 estratos, un estrato alto, un estrato medio y un estrato bajo. En cada uno de los estratos solamente se muestreó vegetación de manglar. Se obtuvieron medidas dasométricas y a partir de esas medidas dasométricas se realizó una estimación de la captura de carbono en biomasa. Se utilizó una ecuación alométrica propuesta por Day y el resultado se multiplicó por un factor de contenido de carbono para la Aguncularia racemosa. Se utilizó este contenido o este factor de contenido de carbono porque en todos los sitios de muestreo se encontró solamente esta especie, que es mangle blanco. También en cada sitio de muestreo se levantó una muestra de la materia orgánica superficial y también se estimó el carbono almacenado en esta materia orgánica. En el caso del suelo, se tomaron muestras de suelo de cada uno de los sitios de muestreo utilizando un nucleador y estas muestras eran de los primeros 30 centímetros de profundidad. A partir de estas muestras se obtuvo el contenido de materia orgánica y de ahí se obtuvo la cantidad de carbono almacenado en el suelo. Y también se realizaron 2 muestreos de agua superficial para determinar las cualidades físico-químicas del agua. Del lado derecho se pueden observar otra vez las distribuciones de los sitios de muestreo y vale la pena comentarles que cada sitio de muestreo tenía una dimensión de 314.16 metros cuadrados y que los muestreos de suelo y agua se realizaron en 2 temporadas del año, contrastantes, en secas y en lluvias. Por ahora tenemos algunos resultados preliminares. Como yo les decía, en todos los sitios, tanto en los sistemas de las zonas potenciales para restaurar como en el sistema de referencia, solamente se encontró mangle blanco, la Aguncularia racemosa, y de acuerdo con los datos dasométricos, es evidente el nivel de degradación de los 2 sitios potenciales para restaurar. En primera, en ambos sitios hubo lugares o sitios de muestreo donde definitivamente no se encontró manglar, pero sí rastros evidentes de deforestación de esta vegetación. La densidad de individuos es muy baja, como pueden observar en la tabla, en relación al sistema de referencia, donde se encuentran 1,066 individuos por hectárea, mientras que en los sitios potenciales para restaurar son menos de 500 individuos por hectárea. Además, se puede encontrar ahí que algunos individuos que se encontraban en estos sitios potenciales para restaurar son más grandes, pero también cubren o existe una menor cobertura vegetal. En cuanto al contenido de carbono almacenado, se puede observar que entre temporadas, aparentemente, aún falta realizar los análisis estadísticos, pero aparentemente entre distintas temporadas no hay gran diferencia. Sin embargo, resaltan 2 puntos. Uno es que a nivel de la biomasa aérea es evidente que la cantidad de carbono almacenado es mayor en el sistema de referencia. Sin embargo, en la zona de restauración 1 o potencial para restaurar 1, la cantidad de carbono almacenado en el suelo es por mucho mayor a la identificada en el sistema de referencia. Esto da para discutir muchas cosas, pero al menos por ahora, de manera preliminar, parecería evidente que existe un aporte importante de nutrientes en los sitios de restauración, a diferencia del sistema de referencia. Y esto puede estar determinado por el hidroperiodo de cada uno de los sitios, ya que el sistema de referencia, su hidroperiodo es de inundación estacional, mientras que los sistemas de restauración son de inundación permanente. Si llega a subir o bajar la marea, pero se mantienen todo el tiempo inundados. En cuanto a las condiciones físico-químicas del agua, se encontró que en los sitios potenciales para restaurar, en general, aunque hay una disminución, digamos, de los parámetros como la conductividad eléctrica o la relación absorción-sodio entre la temporada de lluvias y la temporada de secas, lo cierto es que estos parámetros se mantienen muy altos durante ambas temporadas del año, en relación a lo que se observa en el sistema de referencia, donde estos parámetros son por mucho más bajos. Entonces, de manera preliminar, parecería que estas características físico-químicas del agua podrían estar influyendo también en cómo se encuentra el estado de la vegetación en los sistemas de
potenciales para restaurar, e incluso podría existir alguna correlación entre cómo se está comportando el contenido de carbono almacenado en el suelo. Bueno, otra cosa que es importante comentarles es que también en el caso del vaso 4, uno de los factores que influye de manera importante en la degradación del manglar es la actividad salinera. En esa zona existe una importante industria de producción de sal o extracción de sal de la laguna, y esto también genera cambios en la dinámica hidrológica y por ende en los parámetros físico-químicos del agua. Entonces esto podría también estar afectando estos parámetros, sobre todo en los sitios potenciales para restaurar que se encuentran más cercanos al sitio de potenciales para restaurar. Y bueno, para terminar, solamente les presento este cronograma de manera muy general. Se puede observar que, digamos, ahorita nos encontramos en la fase en la que se realizó el muestreo de vegetación y suelo, y ya para el siguiente semestre, que es el semestre 3, ya se comenzaría este análisis real de los resultados. Se comenzaría a redactar la discusión, definir la posible revista donde se podría mandar este estudio, porque vale la pena comentarles que la modalidad que se eligió para titulación en este trabajo va a ser por artículo. Y bueno, se espera que ya para el semestre 4 este artículo se mande y en el mejor de los casos sea aceptado y se proceda con la titulación. Gracias. Muchas gracias, Alan, por tu presentación. Y bueno, comenzamos la ronda de retroalimentación con la doctora Ana Paula Galicia Gallardo. Por favor, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alan, por tu presentación. Me gustó mucho. Me hizo un poco de ruido que había leído tu proyecto, el escrito que nos mandaron, y tenía unos comentarios respecto al escrito, ¿no? Y dije, bueno, ahorita a lo mejor menciono algunas cosas que tenía de dudas, pero lo que nos presentaste ya no coincidió mucho con el escrito, ¿no? Supongo que porque se van haciendo ajustes. Entonces, bueno, en realidad en el escrito hablabas cosas de los modos de vida, y yo quería preguntarte como los modos de vida de quién y cómo los ibas a seleccionar, pero entiendo que esa parte ya quedó fuera. Nada más, supongo que esa parte de los modos de vida ya quedó fuera. Y bueno, eran otras cosas. El objetivo también ya no es el mismo. Te quería preguntar por qué era impulsar una estrategia de restauración, pero ahora ya no mencionaste nada de la restauración ecológica. Entonces también parto del entendido que esa parte ya no entra en el trabajo. Y bueno, los otros comentarios como de qué comunidades y el trabajo de campo. Pero bueno, esos comentarios creo que ya no son vigentes. Y me gustó mucho tu presentación, me gustó mucho la estructura de tu trabajo y cómo lo llevan, creo que van muy bien. Y bueno, en realidad el único comentario ya de lo que nos presentaste ahora sería preguntarte si tienen planeado socializar estos resultados, ¿no? Sí, enfocarnos a esta parte de publicar un artículo que es muy importante, obviamente en una formación académica, pero pensando en estas cuestiones como de sostenibilidad y de la gente, y que hay gente que depende de cómo está el manglar, que hay producción de sal, si hay algún plan para devolver los resultados a las comunidades que están involucradas, y si dentro de tu tesis tienes contempladas algunas recomendaciones quizás, ¿no? Entonces, bueno, serían esas preguntas. Sé que no me puedes responder, pero más bien eso, ¿no? Como esas partes. Y bueno, pues ya, los otros comentarios creo que ya no quedaron tan vigentes. Pero felicidades, me gustó mucho en realidad tu presentación. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Y bueno, ahora continuamos con los comentarios del maestro Rogelio Rodríguez Flores. Por favor, maestro. Claro, muchas gracias. Hola, Alan. Yo tengo dos o tres cuestionamientos muy generales de tu proyecto. El día de ayer también estuve en este ciclo de conferencias escuchando los proyectos de los estudiantes. Mi duda aquí principal es, ¿tu proyecto sí lo puedes hacer en otra entidad que no sea la Ciudad de México? Porque hasta donde tengo entendido, la mayor parte de los proyectos que están trabajando están relacionados con un estudio de impacto dentro de Ciudad de México. Entonces, en tu caso, correspondería a una zona de manglar de la entidad de Colima, ¿no? Entonces, esa es un cuestionamiento, la verdad, no sé si ustedes puedan trabajar otra zona. Y si es en dado caso, ¿qué relación tendría el que tú midieras este impacto
carbono que encontrarías afectando en esta zona de manglares de Colima en relación con algo de la Ciudad de México, ¿no? Igual de contaminación o de presencia de alguna de las formas de carbono, ¿no? No sé cómo tú pudieras hacer esa unión o esa relación entre el estudio que estás haciendo bastante avanzado ya en Colima con algo un poco más aterrizado, aplicado aquí en Ciudad de México, ¿ok? Entonces es como un cuestionamiento que a mí pues no me queda claro desde el día de ayer con los proyectos que han estado presentando, ¿sí? Porque les digo, hay unos que son exclusivamente de Ciudad de México o de áreas conurbanas y otros se han enfocado como a estudios históricos o en tu caso más aplicados a un ecosistema muy singular, ¿no? Como los manglares. En ese sentido también yo creo que sí valdría la pena que hablaras con tus tutores o tu tutor respecto a estos métodos de cuantificación, ¿no? Plantearlos un poquito más claro, creo que podría, incluso para la revista en donde ustedes pretenden hacer esta eh, publicación, ¿sí? Generalmente te piden mucho detalle de los métodos que tú utilizaste, entonces ahí mi recomendación o sugerencia es que detallen mucho este aspecto de cómo van a hacer la cuantificación, de lo que vayan a medir tanto en el suelo como en la cobertura de biomasa, ¿sí? Principalmente, ¿no? Donde quieren a lo mejor estar vigilando estos niveles de carbono. Y el último punto que me llamó la atención es el por qué ustedes tendrían que complementar esta información de la biomasa o del suelo con, si no me equivoco, mencionabas esta parte también que quieren hacer análisis de agua, ¿cierto? Entonces, no sé cómo eso se pudiera también complementar con los estudios de biomasa y de suelo. No me quedó del todo claro, entonces, pues nada más para verificar eso. O sea, realmente se hace en el estudio de calidad del agua o la fisicoquímica del mismo, que pretenderían obtener de estos recursos, ¿sí? Relacionados con todo lo demás que estás midiendo, ¿no? Esas serían mis observaciones generales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios. Y bueno, continuamos con nuestro segundo compañero. Él es Sergio Adán León Gallardo. Él es estudiante de segundo semestre y presentará su trabajo titulado Reducir los efectos antropogénicos a causa del ramo turístico en la Ciudad de México a través de una planificación turística y buenas prácticas de viaje. Adelante, Adán. Hola, hola, buenas tardes a todos. Voy a presentar. Un momento, por favor. Okay. ¿Me dicen si se ve la presentación? Sí, ya se ve. Sí. Okay. Ok. Espérame tantito. Ok, buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar con ustedes, agradeciendo también a mi compañero. Efectivamente, voy a ser muy breve por el tema que prácticamente yo tenía otro proyecto que era en Cozumel, nos los hicieron cambiar a la Ciudad de México y también pues he cambiado un poco de tutores y prácticamente mi tema va enfocado a la reducción de los efectos antropogénicos a causa del ramo turístico. Actualmente, pues, o en la época de los 70 se decía que el turismo era una industria sin chimeneas, cuando pues esto no es cierto. Al final, pues, actualmente es un fenómeno social que depende de otras industrias y se nutre de otras industrias y realmente, pues, actualmente contamina demasiado. Es por eso que hago mi proyecto sobre la concientización también. El tema de mitigar los impactos de la acción humana en el clima y generar una ética de viaje, para mí es algo importante. Yo los quiero poner por un ejemplo en el tema de estas buenas prácticas de viaje que tenemos. Por ejemplo, yo he visto a los nacionales que ahorita está muy de moda el tema del pet friendly, que prácticamente pues van y están con sus mascotas, pero esto puede ser también
puede tener un impacto grave si no se dan como las medidas y las prevenciones, porque al final puede ser que en determinado momento lo podemos tomar como una fauna feral, ¿no? Ese es como ese tipo de prácticas que el turista entienda que si deja, por ejemplo, a nuestro gato, a nuestra mascota, digamos, y estas más cosas puedan destruir como el medio ambiente que tenemos, pues al final puede ser perjudicial, ¿no? Otro ejemplo sería como el tema de la transportación, que también nosotros tengamos en mente que si ya venimos, digamos, a la Ciudad de México, podemos utilizar transportes, digamos, eléctricos o la bicicleta, y también nosotros en el tema de poder consumir alimentos locales, ¿no? Que prácticamente ese es el objetivo, que el turista entienda cuáles serían nuestras buenas prácticas y también el sector turístico, la industria, pueda decir, en este caso, también el hacer buenas prácticas, ¿no? También en el ramo de la industria turística, pongo un ejemplo que es qué hacen con el agua fluvial o qué hacen con el agua jabonosa, ¿no? Prácticamente también, ¿no? Que ellos nos den o que hayan también políticas, pero esto también en torno a las buenas prácticas tanto del turista como a la industria turística, ¿no? Obviamente sabemos que el uso excesivo de los recursos naturales, y más en la Ciudad de México, ¿no? Que prácticamente no hay tanta infraestructura verde y se está recuperando, en cierto modo, pues vemos el caso de Tláhuac, ¿no? Que poco a poco se está recuperando como esas parcelas, pero pues todavía nos falta mucho que hacer. Aquí, por ejemplo, yo pongo que nosotros siempre vamos a ir de la mano con las secretarías, con las alcaldías, con la ciudadanía, con el gobierno, con los actores educativos que son importantes para que nosotros podamos dar retroalimentación tanto a las escuelas, tanto, digamos, a las personas, a las localidades, en este tema que es importante, ¿no? Al final sabemos que el sector turístico deja mucha derrama económica en el PIB nacional y sabemos que actualmente pues la Ciudad de México es la séptima lugar de la urbe más visitadas del mundo y pues esto pues estamos arriba de Londres, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta que ese es un problema, ya no industria, ya también es un tema social que tenemos que atacar. Prácticamente en mi trabajo, lo que yo pretendo es ya delimitar lo que es una zona. Prácticamente, pues mi idea es centrarme más lo que es en el centro de la ciudad, en donde se centra un poquito más de turistas. Y pues esto sería que si seremos capaces de cambiar nuestros hábitos de consumo de viaje para ayudar al turismo a hacerlo más responsable. También pues nos ayudaría a tener una planificación turística que podría evitar situaciones ambientales que hoy se vive en la Ciudad de México. Obviamente sabemos que una industria adaptada es una industria sostenible. Aquí también vamos a hablar del tema de la adaptación y cómo nosotros somos resilientes a ese cambio, ¿no? Como objetivo, pues es eso, ¿no? Brindar al turismo un crecimiento que le permita desarrollarse y ser sostenible. También la idea es poder hacer un manual de buenas prácticas de viaje en el cual pues se le diga al turista qué es lo que le podría hacer para mejorar en los temas, ¿no? del turismo. Y más que nada, pues estamos hablando del tema sostenible. Como estrategias, pues prácticamente yo al tener los avances y hacer la investigación y ya tener algo delimitado, puedo hacer estudios de entrevistas, de observaciones y análisis de fuentes. Obviamente, pues tengo planeado o tengo un cronograma que en este caso ya sí me tendría que apurar porque, digamos, he cambiado como el tema de investigación, que es en la Ciudad de México, y lo tendría que hacer, por ejemplo, a partir de ya. Mi planeación sería a partir de este mes, en donde yo me pudiera acercar a la alcaldía y poder hacer las observaciones, las entrevistas que a mí me hicieran falta para que yo empezara a delimitar y tener estrategias para que en este caso se haga un proyecto de investigación, y si en este caso pues el manual se pueda hacer, sí lo quisiera hacer como público para que en este caso pues la industria turística tuviera un manual que actualmente no se tiene, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Sé que me falta mucho por hacer, pero pues estamos en ese proceso. Muchas gracias por tu presentación, Adán. Okay. Y bueno, comenzamos la ronda de comentarios. De nuevo con la doctora Ana Paula Galicia Gallardo. Por favor, doctora.
Muchas gracias. Hola Sergio, buenas tardes. Gracias por tu presentación. Sí tengo algunos comentarios que quisiera hacerte. Entiendo esta parte que comentaste al inicio de que cambiaste de tema y cambiaste de tutor y eso probablemente se vea reflejado en los avances que tienes hasta ahora. Sin embargo, pues sí, creo que tienes que ponerte las pilas justo para compensar el tiempo que se perdió en el cambio de tutor. Yo empezaría, creo que hay que repensar la pregunta que estás planteando, porque me parece que así como está formulada, que la voy a leer, no la tengo ya ahorita en la mano, la perdí. A ver, ¿seremos capaces de cambiar nuestros hábitos de consumo de viaje para coadyuvar a un turismo más responsable? Esa pregunta se puede responder con un sí o con un no, ¿no? Y ya, y ahí se acabaría la investigación, ¿no? Si solamente respondes sí o no. Entonces, sí, los invitaría a ti y a tu tutor, pues, a pensar un poco más como una pregunta que dé para más, ¿no? Porque se responde así muy simple, pues con un sí y con un no, y como pregunta de investigación creo que sí le falta. Igual te quería preguntar, sé que no me puedes responder, pero ¿a qué tipo de turismo te estás enfocando? Porque pues sí mencionaste esto de los recursos naturales, de los desechos del agua o de la fauna feral, o que potencialmente puede ser feral, o que puede generar daños. Pero luego dijiste que te ibas a centrar en el turismo del centro de la Ciudad de México, que asumo yo que busque, pero no entendí qué alcaldía, asumo que Cuauhtémoc, tal vez, o no, aún no está definido, pero pues supongo que el turismo que está al centro de la Ciudad de México no está tan asociado como por ejemplo a que puedas ir a abandonar un perrito y dañe un bosque o cosas así, sino más por ejemplo, a museos, ¿no? A tours dentro de la ciudad, pues por las características de la Ciudad de México. Entonces, ahí como que no están cuadrando esta parte, estas cosas, ¿no? Yo en un inicio, cuando te estaba escuchando, pensé que te estabas refiriendo a Xochimilco o a estos espacios verdes que quedan en Ciudad de México. Entonces, nada más como acotarlo a qué turismo para que cuadren las ideas. El objetivo que tienes me parece que es muy grande, como que brindar al turismo un crecimiento súper grande, ¿no? Necesitas hacer un programa a través de una secretaría para que puedas impulsar el crecimiento realmente del turismo. Así, hablando en términos generales de todo el turismo, pues me hace así buena idea, pero muy ambicioso en términos académicos para una maestría, ¿no? Siempre queremos salvar el mundo desde la licenciatura y la maestría y todo, pero sí hay que enmarcarnos en los tiempos y capacidades académicas que tenemos. Y luego dices que en uno de tus objetivos particulares que vas a concientizar al sector turístico y económico a través de programas, ¿no? Igual me parece que es así súper ambicioso a todo el sector turístico y el alcance de tus programas, ¿no? Otra cosa es que con los resultados de tu tesis puedas generar recomendaciones, ¿no? Para el sector turístico. Pero es distinto que como un extra puedas generar recomendaciones a que tu objetivo central sea generar recomendaciones a todo el turismo de la Ciudad de México para su crecimiento, ¿no? Para eso hay una secretaría. Entonces, y no lo logran, ¿no? Entonces, nada más eso como acotar los alcances y los tiempos académicos. Y ya, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora, por sus comentarios. Y bueno, continuamos esta ronda de comentarios con el maestro Rogelio Rodríguez Flores. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal, Sergio? Coincido con varios puntos que mencionaba la doctora Paula. Principalmente, o sea, tú no puedes hacer un buen avance en tu proyecto de investigación, sea nada más con un enfoque histórico o algo aplicado, si no tienes bien definida tu pregunta de investigación, tus objetivos. Entonces yo coincido también con la doctora Paola que es indispensable que replanteen bien esta pregunta de investigación, ¿no? Para que la puedan acotar y con base en ello ya tengan una idea todavía más clara a qué se van a enfocar en esta parte de turismo, si lo quieres ver sustentable, ¿no? Entonces, partiendo desde eso, sí tendrían que replantear bien tanto su pregunta de investigación como los objetivos, tanto el general como los particulares, ¿vale? La otra cuestión que quería comentar es justamente, o sea, partiendo de que ya tienen claro este objetivo,
ustedes en este enfoque que tienen en relación a la conservación de los recursos naturales, ¿cuál de todos? O sea, tenemos como un panorama muy amplio, ¿sí? Del que ustedes pueden trabajar, ¿no? Ya nos dabas algunos ejemplos, por ejemplo, de reutilizar agua fluvial, ¿no? O agua doméstica. Quizás si tú te centras nada más a trabajar en esos dos rubros, ya tienes como un buen proyecto, ¿no? Y no te podrías ya como desenfocar en otra área que sería, por ejemplo, el reciclaje de papel o a lo mejor el reciclaje de vidrio, no lo sé. Yo creo que si te enfoques en un recurso nada más, puedes hacer o sacarle mucho provecho a tu investigación, ¿sale? Entonces sí hay que acotar todavía esa información porque puede ser muy amplio, como tú quieras abordar, ¿vale? Y entre más acotado esté, más sencillo y más puedes abordar al respecto, ¿sí? Como dicen por ahí, menos es más, ¿sale? Y algo que también tienen que trabajar mucho al respecto, de la mano de los objetivos, el enfoque que le quieres dar a tu proyecto es justamente la metodología que van a aplicar, ¿no? Una vez que tengan claros estos dos puntos anteriores, entonces, ahora sí decir, ¿vale la pena hacer nada más encuesta? O, por ejemplo, si te vas al recurso agua, y hablo mucho de agua porque es algo que yo he trabajado al respecto, convendría una metodología incluso de la química del agua, ¿no? Es decir, a pesar de que pudieran hacer uso de agua que esté tratada, ¿no? Sería importante saber, pues, en qué condiciones se encuentra incluso esa agua tratada, ¿no? Si entra dentro de los parámetros de uso, ¿no? Es decir, que no sobrepasa la cantidad de coliformes fecales o de fosfatos, de nitritos, nitratos, ¿no? Entonces, si te das cuenta que si le doy un enfoque muy particular, puedo sacarle mucho más provecho, ¿no? Y salen resultados todavía más interesantes. Entonces son mis observaciones en general que yo daría a tu trabajo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios. Y bueno, continuamos ya con la última presentación de esta mesa. Estará a cargo de Cindy Laura Martínez de Mendoza Olvera. Ella es estudiante de cuarto semestre y presentará su trabajo titulado Microhumedal doméstico para depurar agua gris derivada del lavado de ropa. Adelante, Cindy. Hola, buenas tardes. Disculpen un poco, tengo un poco de problemas con el internet, se me ha estado desconectando, pero voy a iniciar con la presentación. ¿Me dicen si ya pueden verla? Sí, ya se ve. Sí. Ok. Bueno, este proyecto, como lo mencionaron, es un microhumedal doméstico para depurar el agua gris derivada del lavado de ropa. Lo estoy realizando en conjunto con el doctor Arcadio de la FE Zaragoza. Y bueno, vamos a comenzar con un poco con la justificación que tenemos para realizar este proyecto. Y bueno, la importancia y trascendencia de los humedales artificiales radica en que son una alternativa viable y sustentable para la depuración de agua. Y bueno, al parecer está sufriendo algunos problemas técnicos. Esperemos un poquito a que se restablezca. No sé, Cindy, si sea lo mejor que te desconectes y te vuelvas a conectar a la Si llamada. es que les digo que se me para... está como desconectando de repente. Conecto. Ah, bueno, creo que ahí está ya. Tampoco generan subproductos nocivos y se adaptan a condiciones tanto climáticas como urbanas en México. Adicionalmente, este tipo de sistemas es eficiente para eliminar bacterias patógenas de aguas residuales y ofrecer un aspecto agradable a la vista, constituyendo así una reserva en condiciones adecuadas para la vida acuática. Además de esto, la adición de hongos micorrizógenos
a los humedales para el tratamiento de agua beneficiarían al sistema mejorando incluso la calidad y la absorción por medio de las plantas fitorremediadoras. Este presente proyecto tiene como objetivo el diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales para uso doméstico de tipo humedal, con el fin también de promover programas de reciclaje de agua y al mismo tiempo poderlos extrapolar a algunos ecosistemas contaminados de la Ciudad de México, así como algunos manantiales que tienen este problema de contaminación de agua. Al mismo tiempo, pues vamos a determinar la eficacia de la simbiosis de este Rhizosphagus irregularis con esta especie que hemos visto que tiene gran potencial como fitorremediador, que es Elianthus anus, para la depuración del agua residual. Bueno, les voy a hablar un poco de la introducción y bueno, sabemos que la reutilización del agua es un fenómeno que se produce en el planeta desde que los seres vivos existen sobre él, lo cual se conoce como ciclo hidrológico. El agua evapotranspirada por plantas se acumula en la atmósfera en forma de vapor de agua, desde donde cae posteriormente al suelo en forma de lluvia para ser utilizada de nuevo por otros seres vivos. Se estima que aproximadamente el ciclo del agua experimenta de 5 a 6 usos antes de evaporarse del follaje, de la tierra, de los ríos, lagos, océanos, y es donde se cierra el ciclo hidrológico. En definitiva, la recuperación del agua no es más que una manifestación del proceso cíclico continuo que experimentan los recursos naturales del planeta. Junto a esta forma de reutilización del agua denominada incidental o fortuita, que ha surgido durante las últimas décadas, ha crecido un enorme interés por la reutilización del agua planificada. Y bueno, entendemos como reutilización del agua planificada como el tratamiento que tiene antes para poderla usar nuevamente, que permita incluso la mejora de la calidad que se tiene. Y bueno, como antecedentes tenemos muchas y un sinfín de investigaciones en cuanto al reciclaje de agua y además también muchos estudios sobre los humedales, donde la elección, bueno, en estos trabajos la elección de los materiales es crucial para la purificación de agua y también para en cuanto a la elección de los fitorremediadores. En esos estudios se ha encontrado que la remoción de contaminantes por medio de humedales es del 80 y 90%. Esta especie que queremos utilizar como fitorremediador que les había mencionado antes, que es la especie del girasol, se tienen estudios que almacena eficazmente metales y otros nutrimentos, por lo que nos es conveniente utilizarla en este proceso de fitorremediación y ayuda del humedal. Sin embargo, con todos estos estudios y antecedentes, aún faltan mejoras y en este estudio creemos que la adición de estos hongos micorrigénicos va a generar más beneficios y un porcentaje mayor de depuración de agua. Sabemos que estos hongos micorrigénicos generan plantas más resilientes en condiciones adversas como estrés hídrico y falta de nutrientes. Este fitobionte que se genera va a tener un mejor estado nutricional hídrico, va a hacer que sea todavía más resistente a los patógenos, cosa que nosotros queremos en nuestro humedal. Y bueno, también van a proteger al hospedero de efectos nocivos producidos por contaminantes tóxicos, lo que quiere decir que haría a nuestra planta todavía más resiliente a estas circunstancias. Y bueno, también en las plantas que han sido añadidas con este hongo, incrementa su tamaño, incrementan incluso la producción de semillas.
Y bueno, el planteamiento del problema, sabemos que, bueno, el ahorro de agua potable es fundamental en cualquier comunidad, sobre todo en zonas donde el servicio o suministro público de agua suele ser costoso y algunas veces irregular y de calidad variable. Dada la problemática reciente de falta de agua y las consecuencias que trae consigo, es importante la generación de modelos y propuestas para la depuración de aguas residuales, incluso de uso doméstico. Por ello es necesario generar nuevos modelos de humedales con inóculos microrrizogéneos que mejoren el sistema, pues no existen actualmente, y este inóculo sería muy útil, como lo mencionamos, para la depuración de agua, ayudando a las plantas cultivadas sobre el humedal a mitigar el estrés hídrico, a facilitar la captación de nutrimentos. Por esta razón, se propone en este proyecto generar un humedal a base de inóculo de hongo microrrizogéneo para producir individuos resilientes que puedan ser utilizados como fitorremediadores en un sistema de humedal para mejorar la calidad de agua y así poder reutilizarla. De la misma manera, en México hace falta la producción de sistemas eficientes para el tratamiento de aguas residuales, en contraste con los que se tienen, que algunas veces estas plantas de tratamiento llegan a erosionar el suelo. Como pregunta de investigación tenemos si la asociación del rizófago irregularis con Helianthus anus, que es la planta fitorremediadora, puede aumentar la absorción y bioacumulación de contaminantes de agua residual doméstica. En este caso, el estudio está realizado con agua derivada del lavado de ropa respecto a un testigo sin inóculo fúngico en un sistema de humedales. Como hipótesis tenemos que, bueno, este hongo micorrizógeno, Rhizophagus irregularis, puede incrementar la efectividad de la absorción de nutrientes por Helianthus anus a fin de contribuir al sistema de humedal útil para el tratamiento de aguas residuales. Como metodología tenemos, bueno, en primer paso la germinación de esta planta, la especie del girasol. Se realizaron la germinación en caja Petri haciendo el conteo y, bueno, más adelante les voy a decir los parámetros que se midieron. Posteriormente se realizó la inoculación con este hongo micorrizogénico y el tercer paso fue el diseño, construcción y la aplicación en los humedales. Se construyeron aquí 4 humedales marcados como HA1, 2, 3 y 4, donde 3 y 4 fueron los testigos control sin este hongo micorrizogéneo. Y bueno, también se procedió al diseño, construcción, arranque, operación y mantenimiento de estos sistemas de humedales. Este es el diseño que nosotros tenemos con el humedal. Y bueno, como lo podrán observar, el sistema de filtración está compuesto pues por carbón activado, tesontle, tepojal y las raíces fitorremediadoras, donde se va a realizar la absorción de nutrimentos y algunos metales y algunos contaminantes que se encuentren en el agua. La capacidad es de 40 litros. Tiene un sistema de aireación, tiene algunas mangueras conectadas y el sistema de aireación se da por medio de una compresora. Este diseño se realizó así porque se pretende que sea de uso doméstico, que las personas puedan realizarlo en su casa para depurar el agua. Y bueno, dentro de este sistema de humedal, bueno, utilizamos la vegetación que ya les comenté, que es el girasol. Los parámetros a medir que tuvimos fueron altura máxima, número de hojas, diámetro de tallo, a 5 centímetros de sustrato. Y bueno, al final del experimento se realizaron de raíces, biomasa húmeda y seca del vástago, raíz, cociente de biomasa. Las micorrizas que utilizamos, que se fueron añadidas en el humedal o serán añadidas en el humedal HA1 y HA2,
fueron rizófagos irregulares, como se mencionó, de la marca Mycorrhizae Plus, y bueno, con un contenido de 100 oropágulos por gramo en condiciones. El sistema de, se los comenté, es por medio de un compresora y algunas mangueras que se tienen en el sistema de humedal. El soporte una base de unicel, a diferencia de otros sistemas que se utilizan con 10 individuos fitorremediadores. Y bueno, el agua residual, como lo habíamos mencionado, es utilizada derivada del lavado de ropa. Y bueno, se utilizó como control y los parámetros a medir para la calidad de agua van a ser pH, conductividad eléctrica, sólidos totales, sulfatos, fosfatos y vamos a incluir cloro. Bueno, como resultados preliminares, no tenemos muchos todavía, pero la curva de crecimiento que tenemos de este fitorremediador sin el micorrizógeno, vemos que hasta el momento ha mejorado el crecimiento de nuestras plantas. Entonces, hasta aquí tenemos los resultados. Solo hemos trabajado ahorita con las plantas para ver la mejora que tiene en cuanto a crecimiento y nos faltan las pruebas de calidad de agua, que esperamos que sean resultados pues muy similares. Si ya vimos que sí mejora el crecimiento de nuestra planta, la adición de este hongo, creemos que las pruebas de calidad van a ser mejores en cuanto a absorción de nutrimentos. Bueno, por mi parte, hasta ahorita es todo. Muchas gracias, Cindy, por tu presentación. Y bueno, vamos a la ronda de comentarios. Comenzamos con la doctora Ana Paula Gallardo, por favor, doctora. Sí, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Cindy, por tu presentación. Es una propuesta muy interesante y que si funciona además podría ser muy, muy útil y podría ser muy funcional, ¿no? La propuesta en realidad es muy interesante. Generalmente, además, los hongos micorrízicos se utilizan más con temas agrícolas, pero tú con el tema de las aguas grises y eso me parece que es un tema muy, pues que es muy interesante, ¿no? Que seguramente poco explorado o no lo sé, igual es mi ignorancia, ¿no? Yo quería preguntarte, sé que no me puedes responder igualmente, pues, ¿por qué los hongos micorrízicos, no? O sea, sí decías que porque hay estudios que dicen que las micorrizas o los hongos micorrízicos han demostrado que generan plantas más resilientes, pero también hay algunos, pero eso siempre en suelos, y tú vas a trabajar en otro contexto, ya no va a ser en suelo, entonces, bueno, ahí habría que ver cómo funcionan, porque también entiendo yo, no soy experta en hongos micorrízicos, por supuesto, que el cómo actúan y su respuesta depende también de su interacción con otros microorganismos del suelo o con la disponibilidad de algunos nutrientes y que en ese sentido depende de con quién estén interactuando y qué nutrientes hay ahí, pues pueden ir en un gradiente como de sí simbiontes, pero también pueden llegar a ser parasíticos. Entonces, igual esa generalidad de que siempre van a ser plantas resilientes tal vez ya no es tan actual y habría que como refrescar la literatura en ese sentido. Y bueno, nada más tener claro que las cifras que tienen los hongos micorrízicos, pues no atrapan todo así como que si fueran un portero, sino que son también, creo que me parecen un poco selectivos, pero habrá que ver, es muy buena propuesta. De todas formas, pues que el término correcto son hongos micorrízicos, y ya si usas la palabra micorriza es cuando ya estás hablando de la interacción, ¿no? La especie o el grupo de hongos micorrízicos al grupo o sea, a los individuos, a las especies, perdón, y cuando ya están en interacción con las raíces, ahora sí se llaman micorrizas, nada más como para tener cuidado con los conceptos que usamos. Y bueno, finalmente ya no te puedo hacer comentarios de tus resultados porque un poco entre que había ruidito en el internet y otro que estaba muy chiquita, entonces yo te invitaría a que para siguientes presentaciones pues mejores un poco la calidad de
las gráficas, porque estaba así súper chiquita y tenías un montón de espacio en la diapositiva, entonces bien pudo haber sido mucho más grande, entonces era mucho más fácil también la lectura para los que estamos acá. Y bueno, nada más, ¿no? Supongo que eventualmente tendrás discusión y conclusiones y será interesante leerlas. Y bueno, eso es por mi parte todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Y bueno, cerramos esta ronda de comentarios con el maestro Rogelio Rodríguez Flores. Por favor, maestro. Bueno, al parecer el maestro Rogelio también está teniendo problemas, también se desconectó de la llamada. Vamos a darle un momentito a que regrese. Sí. Ya regresé, perdón. ¿Ya? Adelante, maestra. Sí. Listo. Ya había terminado de dar sus comentarios la doctora Paola, ¿verdad? Sí, ya es su turno, maestro, Muy bien, por favor. muchas gracias. Sí, es que tengo también problemas de conexión, pero ya restablecí. Ok, Cindy, ¿qué tal? Me llama mucho la atención porque en tu proyecto en el cual tú quieres hacer depuración de agua doméstica, quieres utilizar a las micorrizas. Me salta mucho a la vista cuando empezaste a exponer esto, ¿no? Porque realmente la aplicación, y coincido también con lo que decía la doctora Paola, la aplicación principal que se da a las micorrizas a nivel agrícola, ¿no? Principalmente porque queremos tener ya sea plantíos más vigorosos, ¿no? O que tengan un menor daño cuando se utilizan con estos fines de producción, o incluso, por ejemplo, si queremos hablar de proyectos de reforestación, querríamos tener especies forestales, ¿no? En condiciones idóneas para que luego puedan ser utilizadas en reforestación, ¿no? Pero cuando hablamos de tratamientos de aguas residuales, realmente yo no entiendo por qué decidieron utilizar a las micorrizas, ¿no? O sea, entiendo perfectamente que puedes utilizar cualquier planta que tenga esta posibilidad de absorber metales pesados, por ejemplo, o algunos contaminantes como los fosfatos, ¿no? Que están presentes justamente por el uso de detergente, pero yo no entiendo por qué las micorrizas. Yo creo que podrían ahorrarse ese paso. Desde mi punto de vista, utilizar única y exclusivamente a los girasoles para hacer esta depuración de agua, y con eso bastaría. O sea, demostrarías perfectamente que el girasol, siendo una planta de ornato, puede utilizarse perfectamente con este beneficio de depurar agua sin necesidad de utilizar micorrizas, porque pues no tendría aquí como su trabajo principal. O sea, ¿quieres hacer crecer a los girasoles? Ok, pero si utilizas a las micorrizas, más bien utilizaría yo los girasoles para vender mejores productos o mayor producción de girasoles, ¿no? Como planta de ornato, pero no como biorremediación. Sí, entonces, desde mi punto de vista, yo creo que no les convendría tanto utilizar a los hongos en este aspecto, ¿no? A las micorrizas. Entonces, ojo con eso nada más. Y pues justamente abordar a lo mejor un poquito más el cómo pueden utilizar a lo mejor no nada más los girasoles, sino otros grupos de plantas que son bien conocidas porque tienen esta capacidad de fitorremediación, ¿no? Muchos grupos de plantas vasculares, por ejemplo, los helechos, tienen muy buen renombre cuando hablamos de este factor de biorremediación, ¿no? Igual varios grupos de algas también se pueden utilizar como purificadores de estos ambientes, pero las micorrizas, hasta donde yo sé, igual no soy micólogo, pero no están involucrados en estos procesos de remediación de aguas, ¿eh? Entonces es mi sugerencia, que yo creo que puedes trabajar con los girasoles, está perfecto, pero está de más hablar de las micorrizas. Sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios. Y bueno, ya con esto cerramos la mesa. Agradecemos la presentación de los estudiantes y la participación de los comentaristas. Y bueno, a los asistentes les agradecemos su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad
Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. Les reitero nuestro agradecimiento y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.